Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a informarte, analizar, debatir y conocer aspectos propios de la cultura y el quehacer cotidiano. Aquí comienza Jai Madrid. Hola de nuevo, queridos oyentes de Radio Jai España. Soy Julia y estamos en Historias de Sefarad. Hoy acercándonos al día 27, día de conmemoración del Holocausto, que coincide con la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Tenemos con nosotros el privilegio de contar con Eva Benatar. Eva Benatar es una querida amiga y miembro de la comunidad judía de Madrid. Ella es superviviente del Holocausto, nació en Budapest en 1944 y fue acogida en la Casa de Protección Española por el Ángel de Budapest, por el embajador entonces de España en Budapest, Ángel Sanz-Briz. Después vivió 7 años en Tánger, en la zona internacional, ha vivido en Madrid, ha estudiado interpretación en la Universidad de Ginebra, en Suiza, ha vivido también en París, ha vivido en Venezuela y volvió después a Madrid, donde reside actualmente. Su vida comunitaria es muy activa, es una mujer muy comprometida, ha colaborado con el Bnei Brit, con la comunidad judía de Madrid, en temas especialmente relacionados con la Shoah, con la Federación de Comunidades Judías, de hecho es asesora sobre el tema del Holocausto, y también ha participado todos los años en el acto de recuerdo a las víctimas del Holocausto, en la Asamblea de Madrid también y en el Senado. Pertenece también a la asociación Violeta Friedman, es patrona de la asociación Violeta Friedman y miembro de la CEMI, de la Comunidad Española de Mujeres Israelitas, la Confederación Española de presidenta de la Comunidad Española de Mujeres Israelitas. Está casada con Elías Benatar, tiene 3 hijos y 5 nietos. Eva, te hemos presentado como Eva Benatar, pero tu verdadero apellido es Eva Leitman Borer. Cuéntanos un poco la historia de tus 2 apellidos, Leitman Borer. La verdad es que he optado muchos años, me han llamado, hola, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora se emitirá. Me llamo Eva Benatar en realidad porque me casé en Francia y en Francia las mujeres pierden su apellido y se las conoce por el apellido del marido. Evidentemente Benatar no es un apellido askenaz y mi historia sería otra si yo fuera Benatar. Me llamo toda mi vida que eras sefardí, Eva Benatar. Claro, muchas personas lo piensan, pero en realidad soy Eva Leitman Borer, nacida el 29 de junio de 1944 en Budapest. Un año y un día malísimo para nacer. Ese día ya Eichmann estaba en Budapest organizando la deportación de los judíos húngaros y también justo ese día los aliados bombardeaban Budapest. Con lo cual mi madre, embarazada ya para dar a luz, escondiéndose por donde podía con mi abuelo, mi hermano Tommy y yo todavía no nacida, consiguió llegar hasta una clínica privada y mi abuelo tenía todavía oro y pudo dar un poquito de oro y consiguió mi madre dar a luz y enseguida nací yo y la echaron y nos tuvimos que refugiar
en el sótano de un edificio donde mi madre se medio desmayó y recién dada luz, en la época no había todos los medios que hay hoy. Pensaban que me iba a quedar sorda por los bombardeos y pensaban que por la falta de leche materna y la falta de alimentos que tampoco sobreviviría. Pero bueno, sí, salimos adelante. En esa Hungría, mi familia, que era húngara por un documento que encontré recientemente a la muerte de mi padre José Bórez, de bendita memoria, era húngara desde 1848. Mis abuelos maternos sé que vivían cerca del lago Balatón, en un pueblo que se llama Balatonfürdő, en húngaro. Y el padre de mi abuela, murió en un pogromo que hubo en ese pueblo cuando ella tenía 18, 19 años y ya estaba casada con mi abuelo. Ellos se salvaron porque se tiraron por una cuneta y no los vieron, y hubo varios muertos en ese pueblo. Pensando que estarían más a salvo, se fueron a Budapest. Mi abuelo trabajó muchísimo y llegó a tener una empresa importante de camiones. Por esos años, en el 39, mi madre ya había nacido. Mi madre nació en 1920. A los 17 años se casa con mi padre biológico, Arthur Leitman, y en el 39 empiezan creo que fueron a publicarse en Hungría, a aplicarse las leyes de Nuremberg. No tan severamente como en Alemania, pero sí ya los judíos de Budapest y de toda Hungría no podían ejercer sus profesiones liberales, que la mayoría de los húngaros, por lo menos los de Budapest, sinceramente voy a hablar más que nada de Budapest, no tanto de Hungría en general, Hungría rural, porque digamos que en los pueblos de Hungría empezó la gran deportación. Budapest fue hacia el final, a finales del 44. Mi familia vivía de una manera un poco burguesa, estaban acomodados, pero yo no sé por qué decidieron que había que salir en el 39. Ellos consiguieron un visado familiar y pasaportes, y yo tengo el pasaporte de mi abuela, expedido en 1939, consiguieron por $5.000, que era una fortuna en la época, un visado para ir a Tánger. ¿Por qué Tánger? Porque Tánger en ese momento era ciudad internacional y era un punto de reunión de muchos refugiados, un poco de todas partes de Europa. Refugiados judíos, claro. Entonces, no sé qué pasó en ese momento. Mi abuelo tuvo un problema con sus camiones y no se pudo ir. Mi madre tampoco se quiso ir porque mi padre estaba llamado, era joven, y lo llamaron al servicio militar. En Hungría todavía la primera vez que le llamaron, mi padre se llamaba Arthur Leitman, que nunca conocí, pobrecito, al servicio militar todavía era un servicio militar más o menos correcto, que luego él pudo volver a casa y luego se lo llevaron otra vez y ahí fue terrible. Entonces, para seguir con la historia, el resto de la familia se quedó en Budapest. Mi madre tuvo a mi hermano Tommy, que posteriormente murió, y en el 44 mi padre, que pudo volver
de lo que ya era un campo de prisioneros, ya no era servicio militar, sino que era un lager, como se dice. Pudo volver, pero se lo volvieron a llevar. No sé si era el portero que lo denunció o algo, y se lo llevaron. Total, que se quedó sola, mi madre con mi abuelo, mi hermano Tommy y yo, que nací después. La vida para ellos fue terriblemente complicada, ya eran las deportaciones, ellos conseguían esconderse entre un sitio y otro. La verdad que no he dicho que mi abuelo, y tengo su foto, él sirvió de militar en la guerra del 14, porque era Austro-Hungría. Y tenía muchos conocidos húngaros no judíos y le ayudaron mucho. Primero, nosotros supongo que nos salvamos un poco por eso, porque él tenía dinero, puesto que pensaban irse y que había vendido sus camiones y todo eso, pues tenía algo de dinero y tenía conocidos. Yo os voy a enseñar una foto. Perdón, un segundo. Sí, sí. Este era mi abuelo, Eugenio Roth, enterrado. Mirad la de medallas que tenía. Medallas de condecoraciones, efectivamente. Él está enterrado en el cementerio de Madrid, en el que está abajo, al lado del cementerio civil, en el cementerio judío antiguo. Y evidentemente, viendo su trayectoria de que estaba muy condecorado y todo, supongo que tenía muchas amistades. ¿Tú crees que tu abuelo ya en el 39, Eva, en el 39 tu abuelo ya sospechó que aquello no llevaba a buen puerto? Pues yo nunca, en mi casa nunca se hablaba, o sea, de esas cosas. Y yo he conocido a mi abuelo, él murió en el 80, creo, pero nunca hablaba de ese. Aquí en mi casa nunca se hablaba de esa época, muy poquito, muy poquito. Yo sé que mi madre a veces de broma decía, uy, tú naciste cuando las bombas, pero poco más. ¿Qué más? Nada más. Entonces yo supongo que el hecho de que mi abuelo primero tenía, como ves, tiene pinta de austrohúngaro, no tiene ningún aspecto así judío tradicional. Y creo que él también ayudó a salvar gente. Eso lo he encontrado en un documento de otra persona que le agradece que haya ido a salvar personas que estaban encarceladas junto a la señora Reichmann, una señora judía húngara también. Y entonces, salvándonos de un sitio a otro, mi abuelo fue a la casa donde ellos vivían antes y, curiosamente, todavía en Budapest el correo era sagrado y el correo funcionaba. Mi abuela de Tánger, no sé en absoluto por qué, pero sospecho, se fue a vivir a Madrid. En Madrid, en el año 43, abrió un restaurante húngaro en la calle Jardines. Y tengo los documentos. Ella está inscrita en el Ministerio de Industria y tiene autorización para trabajar. Y entonces ella escribía cartas de Madrid a mi madre. Y yo sospecho que ella estaba en contacto con un comité que había en Tánger y en Tetuán para salvar a 500 niños judíos. Y ella estaba metida en ese comité, porque en su pasaporte tenía un sello de Sevilla. ¿Y qué hacía en Sevilla? Pues me ha explicado José Antonio Lisbona, que es historiador, que ahí estaba el obispado y que probablemente
ella de Tánger habría ido a Sevilla al obispado para pedir clemencia por esos 500 niños judíos. Y vuelvo hacia atrás, ellos van a la casa donde vivían mis abuelos y el portero le da cartas de mi abuela que seguía escribiendo a la dirección. Y en ese momento ellos se enteran, por no sé muy bien por quién, que en la legación, en la embajada húngara, aceptan a sefarditas y a personas que tienen contacto con España. Y entonces llegan ahí y tengo entendido que Ángel Sanz-Briz, que no era embajador, era segundo encargado de negocios, sabía de la existencia de mi abuela. Mi abuela le había mandado alguna carta y él sabía quién era Rosa Roth, que era mi abuela. Y se acogen ahí y durante casi un mes creo que nos salvamos, porque ya era 1945 y Sanz-Briz se vuelve. A un momento dado, mi madre le hacen una sola entrevista, dado ella, y era para la Fundación Spielberg. Yo en ese momento oí un poco la entrevista de ella y me pareció un poco exagerada, porque a un momento dado ella dice: estábamos esperando un avión que nos iba a llevar a los chicos y a mí a España. Yo cuando oí eso digo: mi madre, una exagerada, no sé de qué habla. Y yo no sabía nada de los 500 niños. Y en realidad los chicos no éramos mi hermano y yo, sino eran los chicos, los 500 niños. Y efectivamente estaban esperando un avión. Lo que pasa que luego la Hungría nazi, los ñilos, o sea, los cruzflechados y la gente que estaba al poder, no dio permiso. Y finalmente los niños fueron acogidos por la Cruz Roja Internacional. Pero yo no seguí escuchando la entrevista porque pensé que mi madre inventaba cosas, no sé, parecía tan extraño. Y luego, cuando falleció mi padre, sí encontré muchos documentos al respecto. Y así fue como nos salvamos, gracias al Ángel de Budapest, el embajador Ángel Sanz-Briz, de bendita memoria, que salvó a más de 5.000 personas en las casas de protección española y la embajada de España en Hungría. Posteriormente, lo único que sí recuerdo perfectamente, que mi madre siempre buscó a doña Adela, la esposa de Sanz-Briz, y la consiguió en Madrid. Nosotros llegamos en el año 54 de Tánger, pudimos salir de Hungría liberada supuestamente por los rusos, y esa liberación fue casi igual que vivir con los nazis, porque los rusos llegaron no como libertadores como llegaron algunos, sino haciendo pillaje y robando, violando y haciendo cosas terribles de lo poco que tenía la gente. Entonces, mi madre, que era una persona muy vital, yo no sé si tú la recuerdas, a Katy Borer, no sé si la has conocido, era muy vital y dijo: aquí hay que irse, y ya estaba el régimen comunista, ya no se podía salir y nos escapamos por los senderos y por los caminos
y llegamos a Polonia, donde sí había un plan de la Cruz Roja Internacional para permitir a refugiados judíos que se reunieran con sus familias. Y como mi abuela había vuelto a Tánger, nos dieron, tengo el papel de la Cruz Roja, que es una especie de hojas como un acordeón que nos permitió salir de Polonia hacia Tánger, que creo que fue otra odisea. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. No, estamos todavía. En Tánger estáis unos años, ¿y por qué volvéis a Madrid? No es que hemos vuelto a Madrid, nosotros nos fuimos directamente a Tánger cuando salimos. Mi abuela ya, no sé, yo sí sé porque mi abuela cerró el restaurante, ella estaba con una cuñada de ella. Ellas hablaban alemán porque en Hungría en esa época sobre todo el mundo hablaba alemán. La cocina húngara no gustaba mucho al público español, el páprica y todo eso no era del gusto. Y entonces, en el año 43-44, Madrid era un nido de espías de todos los países de Europa Central. Y la clientela que ellas tenían en el restaurante eran espías alemanes, austríacos, y ellas oían todo lo que decían. Y entonces, cuando dijeron oyeron que los alemanes a final de 44 ya habían entrado a Budapest y que estaban organizando la deportación a Auschwitz, que hay que recordar que entre finales de 44 y principios de 45 murieron casi 500.000 judíos húngaros. Fue la mayor matanza así. Entonces ellas se asustaron, vendieron el restaurante y volvieron a Tánger. Y entonces nosotros llegamos a Tánger. A todo esto mi madre, hicimos escala en París. Y mi madre se encontró en el metro con José Borrell, mi padre, que es mi padre querido, que me ha criado y al que llamo padre, porque mi padre biológico no lo he conocido, ni él me ha conocido a mí. Él murió en las marchas de la muerte a principios de 45, cuando los alemanes se retiraban y se llevaban a los prisioneros para abrir camino de la nieve y todo eso. Él murió en trabajo esclavo, pone en su certificado de defunción. Preguntar si sabías algo de tu padre. Sí, bueno, solo sé eso, y me lo encontré cuando murió mi padre, tenía el certificado nunca me hablaron de él, y también descubrí que era primo segundo de mi padre. Mis dos padres. ¿Curioso? Sí, sí. Casualidad. Y se encontró con él por casualidad en el metro de París. Es que hay que hacerlo. Y entonces ella le dijo, me voy a Tánger porque está ahí mi madre y ella había comprado un hotel, el Hotel Paradis, en el Monte Viejo de Tánger, y él dijo, me voy con vosotros. Y se vino y al poco tiempo, al año, se casaron en Tánger. Y así es como... Y entonces mi hermano mayor, Tommy Leitman, Zichrono Livraja, él tenía 8 años más que yo y él decidió que debíamos de guardar por respeto el nombre de nuestro padre y que además todos nuestros papeles estaban a ese nombre porque era... Y mi padre, yo no sé cómo hizo porque nunca me adoptó legalmente, pero eran épocas en que uno podía hacer un poco lo que quería y desde entonces soy Eva Leitman-Borrell, nombre de mis dos padres, con lo cual el nombre de mi madre de soltera Roth no lo uso. Pero ella fue una heroína porque irse sola en el año 39
se fue en tren en un viaje muy bien organizado que pagó $5.000 no sé a quién, y hay que ser valiente para hacer eso en esa época. Europa ya que estaba... Ir a Tánger, que es un sitio que nunca, yo creo que nunca había oído hablar de Tánger, ni siquiera desde Hungría. Y bueno, estuvimos viviendo en Tánger una época muy bonita para mis padres. Yo era una niña pequeña, tampoco es que me acuerde mucho. Sí me acuerdo que el hotel tenía un jardín enorme y vivía ahí, pero para mis padres, después de haber pasado hambre, frío, miedo, terror, estar viendo el Mediterráneo y el Atlántico que se juntan ahí, las palmeras, las frutas maravillosas. Lima. Había muchos húngaros refugiados. Era la felicidad. Un paraíso, claro. Y esa felicidad duró hasta el 54, porque en el 54 empezaron las revueltas en Marruecos por la independencia. Y en cuanto mis padres vieron que había un poco de líos de gente manifestando en la calle, dijeron, esto ya hemos vivido y a mi padre nos queremos ir. Y un amigo húngaro les ofreció un trabajo en Madrid. Y entonces la familia se instaló en septiembre de 1954 en Madrid. Con lo cual han sido pilares de la comunidad judía, porque en aquel momento no había sinagoga todavía en Madrid y se reunían en el Auditorio La Venda, que estaba en la calle Cardenal Cisneros y que era un subsótano oscuro y frío y bueno, donde se reunían para rezar y tenían que pedir permiso a la policía para reunirse y tenían que llamarse unos a otros para que hubiera minyan. Y bueno, y desde entonces en Madrid. Yo luego posteriormente estudié en Suiza y debo decirlo, gracias a una beca del gobierno alemán, porque mis padres no tenían los medios. Yo empecé a trabajar a los 18 años, luego yo quería estudiar y mi padre gestionó, era huérfana de guerra de Alemania y me dieron una beca para estudiar en la Universidad de Ginebra, cosa que debo de admitir que viví no muy bien, porque tenía que ir al consulado alemán cada 6 meses a mostrar mis notas y lo tomaba como una humillación. Una especie de control. Sí. Sí, y hoy quiero decirlo porque es lo que sentía y es algo que he ocultado hasta hace 4 o 5 años. Y también quiero decir que mi padre, José Borer, estuvo internado en 3 campos de concentración que no eran campos de la muerte, sino campos de trabajo cerca de Budapest. Él tuvo la suerte de que él tenía una formación de contable y al ser contable le ponían siempre en la cocina para llevar la contabilidad. El que estaba cerca de la cocina comía y no se moría. Y él supo quedarse siempre cerca de la cocina, trabajando como un esclavo también, pero cerca de la cocina, y al comer, pues, pudo sobrevivir. Tú has vuelto a Hungría, ¿verdad, Eva? ¿Perdón? Yo he vuelto a Hungría. Mi padre nunca volvió. Mi madre volvió una vez porque había una convención de la WITSU internacional y pensó que se iba a sentir más arropada porque quería volver, pero no volver. O sea, yo creo que eso fue justo después de la caída del muro de Berlín, o sea, después de que se fueran los rusos, pero todavía Hungría estaba muy triste.
no fue muy convincente. Ella ya no encontró a nadie de la familia, todo el mundo había desaparecido, muerto, su suegra. Su suegro volvió de Auschwitz, no sé de qué campo, sé que estuvo en un campo de la muerte, un campo de exterminio, volvió, pero a los 6 meses murió de extenuado y de agotamiento. De agotamiento. Y bueno, mi madre no volvió muy encantada de su viaje. Yo fui con mi marido una primera vez a Budapest y este primer viaje lo sentíamos como un poco mal rollo. Sí. Todavía Budapest no era esa ciudad que contaban que era una capital extraordinaria. Pero después tuvo ocasión de volver posteriormente. Antes me reencontré con la familia Sansbury, a quien le debemos la vida, nada más y nada menos que eso. Tengo muy buena relación con Pili, con Ángela y con Juan Carlos y con Adela, que es la hermana mayor. Y hace unos años se hizo un homenaje a Ángel Sansbury, el alcalde le nombró una avenida y se inauguró un monolito y fui con ellos y con Centro Sefarad de Israel y la verdad que fue algo totalmente diferente. Encontramos una Hungría muy acogedora, la Embajada de España nos acogió maravillosamente bien. Y sí, y lo que fue apoteósico fue hace 2 años, fui a las Macabeadas y el abanderado, eran las Macabeadas europeas en Budapest, el abanderado de la delegación española fue Juan Carlos Sansbury y yo a su lado. Y mi hijo Rafael vino conmigo y estaba mi nieta Rebeca, que jugaba en el equipo de vóley. Eso fue una emoción enorme porque de querer aniquilarnos y de querer que desapareciéramos totalmente, ahí estaba el hijo de nuestro Salvador y yo con mi hijo y mi nieta, 3 generaciones. Y me pareció como muy simbólico de que estamos aquí, de que no nos van a destruir, que queremos vivir, elegimos la vida. Y otro momento en ese viaje de emoción es que mi padre biológico murió cerca de la frontera de Austria, en un pueblo que en el papel Agfalfa. Bueno, Rafael alquiló un coche, mi hijo, y fuimos en busca de ese pueblo que está a 3 horas de Budapest. Está a 320 kilómetros hacia la frontera de Austria. Es un pueblo donde no quedó nada. Y a 2 kilómetros hay un pueblo muy bonito que se llama Sopron, donde sí encontramos una sinagoga antigua grande, pero que estaba en muy mal estado, cerrada, y delante había un monumento a la memoria de los asesinados en el Holocausto. Y mi hijo Rafael dijo un Kaddish ahí. Y lloramos los dos de emoción y fue un momento muy intenso que para mí será inolvidable. Es un viaje de reconciliación con Hungría, ¿verdad? Sí, y posteriormente debo de mencionar que en Madrid hubo una embajadora húngara, Enikö Győri, con la que yo colaboré mucho en los actos del Holocausto, y ella hizo un libro buscando la memoria de los húngaros, porque en España hubieron muchísimos húngaros judíos refugiados. Yo la ayudé mucho en ese trabajo.
ella fue la que me acercó mucho a la Hungría de hoy. Y este año, en septiembre, recibí de parte del presidente de Hungría la medalla de oro al mérito nacional húngaro, que fue un gran honor para mí, pero claro, sin duda, yo todo lo que he hecho lo he hecho por buscar mi memoria, por buscar mis raíces, pero ha sido algo bonito, la verdad. Algo muy hermoso, una reconciliación con el país que te vio nacer. Y totalmente, totalmente. Y pienso que no olvidamos, yo trabajo desde hace más de 20 años en la memoria de la Shoah. Tengo una amiga periodista que está escribiendo un libro de toda la historia de mi familia, que espero se publique dentro de poco. Y siempre desde que me jubilé he trabajado para mi comunidad, que es la que nos acogió y la que nos dio una identidad muy fuerte y a que siento que pertenezco completamente. Sin duda. Siempre he creído, yo como profesora, siempre he creído que es un deber de los docentes transmitir esta memoria también en las aulas. Sé que visitas colegios, sé que has ido muchas veces a colegios, sí, la pandemia evidentemente es... No, pero este año evidentemente que no lo he hecho, pero sí voy a universidades, voy a colegios y donde me llaman voy. Sí, sí. He hecho un poco corto, un poco en desorden, pero bueno, espero que se me haya entendido más o menos. Sin duda. Porque meterse en la historia de Hungría es súper complicado. Tú lo sabes como historiadora. Sí. Pero igual, para terminar, Horthy murió en la cama, como muchos otros. No era el peor, pero murió en la cama, en su cama. Sí, sí. No tuvieron otros la oportunidad, pero muchos de estos, por desgracia, sí. Eva, te agradecemos muchísimo tu testimonio, un testimonio valiosísimo para el programa, porque es un testimonio además de primera mano. Muchas gracias por haber atendido la petición de Radio Jai. Encantada. Y cuenta con que otra vez también te llamemos para hablar de otras cosas, de tu vida comunitaria, de lo que has hecho, y de verdad muchas gracias por tu colaboración. De nada, encantada. Hasta luego, bueno. Adiós. Hasta pronto, adiós. Soy Fidel Vilanova, escritor. En el programa de hoy
literatura desde Sefarad, comentaré los aspectos más importantes de la vida y obra del escritor Paul Auster. Tras la muerte de Philip Roth y Amos Oz, Paul Auster es, sin ninguna duda, el escritor más interesante de los judíos de la actualidad. Nació el 3 de febrero de 1947 en Newark, Nueva York, en el seno de una familia muy acomodada, hasta el punto de que su padre tenía una serie de edificios de propiedad, era un señor muy adinerado, y ello hizo posible que su hijo, Auster, realizara su sueño de viajar a Europa. Visitó Francia, España, Irlanda y Francia. Tras el viaje de Europa, regresa a Estados Unidos y se licencia en Literatura y Lengua Inglesa en la Universidad de Columbia. Tras graduarse, en lugar de buscar empleo y ponerse a trabajar en algo de acorde con la literatura, opta por embarcarse en un petrolero noruego y estar unos meses trabajando en el petrolero. Después del trabajo en alta mar, vuelve a Francia y trabaja en un chateau con viñedos y para completar su economía doméstica se pone a traducir a los principales escritores decimonónicos franceses. En 1974 regresa definitivamente a Estados Unidos y se instala en Nueva York, en el barrio de Brooklyn. Tras escribir poesía y ensayo, debuta como novelista en 1982 con la obra Jugada de Presión. Esta obra está firmada con seudónimo con el nombre de Paul Benjamin. Se trata de una obra de aprendizaje con escasa repercusión literaria. Este mismo año, no obstante, escribe ya una obra cuyo título es La invención de la soledad, con su nombre ya real, como Paul Auster. Si bien se trata de una obra autobiográfica, hay que añadir que la autobiografía, especialmente durante la adolescencia de Auster, se verá de una manera recurrente en el resto de su obra. Conviene, ante todo, recordar que Paul Auster es, ante todo, un excelente lector. Entre los maestros literarios a los que profesa una gran admiración figuran, y además por este orden, Kafka, Samuel Beckett, Cervantes y Shakespeare. En efecto, de Kafka suscribe y toma para sí la individualidad y el aislamiento del personaje, también la indefensión de éste frente a un universo hostil, extraño y en ocasiones incomprensible. De Samuel Beckett rescata las situaciones absurdas de unos seres abocados a una espera interminable y frustrante, donde el discurrir del tiempo forma parte de un aprendizaje interior y de una desconfianza exterior. De Cervantes recoge como libro de cabecera, como no podía ser menos, El Quijote. Para Auster, El Quijote es el libro de todos los libros, la novela de todas las novelas. Obviamente no voy a analizar el Quijote, pero sí destacar los aspectos que han suscitado la admiración del escritor norteamericano. Del Quijote, Auster rescata su inabarcable universo, su afán de conquista y de lucha de los desfavorecidos, su idealismo en un mundo pragmático que desconfía y relega a aquellos seres capaces de creer en los molinos de viento de su fantasía. Y por último,
su incuestionable admiración y deuda literaria con Shakespeare es, ante todo, por la exposición y desarrollo de la condición humana. Sus ambiciones, el ansia de poder, la duda, las conspiraciones y traiciones, configuran otro de los grandes argumentos narrativos de Paul Auster. Llegado a este punto, citaré las principales obras de su trayectoria literaria. Además de las dos novelas anteriormente citadas, conviene destacar como obras esenciales El Palacio de la Luna, escrita en 1989, y la trilogía de Nueva York, que comprende las obras La ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada, todas ellas escritas durante la década de 1990. Otras obras imprescindibles de Auster son La música del azar, Leviatán, Mr. Vértigo, Tombuctú, El libro de las ilusiones, La noche del oráculo, Un hombre en la oscuridad, Samsung Park, y la última, dictada hace unos pocos años, 4, 3, 2, 1. También ha escrito poesía, cuyo poemario más interesante es Desapariciones. En teatro, las obras más representadas han sido Escondite y Loren y Hardy se van al cielo. También es ensayista, sus ensayos más notables son El arte del hambre y Experimento con la verdad. Ha dirigido varias películas, voy a nombrar su título en español, y estas son Cigarrillos, Humos del vecino, el de 1995, Heridas del amor, 1998, La vida interior de Martin Frogs, 2007. Ha sido distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras Francesas en 1992. Doctor honoris causa de la Universidad Nacional General San Martín en 2014. Galardonado con los premios Morton Dowen Zabel de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras en 1990. Premio Médicis 1993 a la mejor novela de un escritor extranjero en Francia por su obra Leviatán. Y por último, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006. Paul Auster es, ante todo y sobre todo, el escritor del azar. Esta es la característica más interesante, innovadora, personal y sublime de toda su obra, el azar. El azar, en la narrativa de Auster, opera como una partida de dados o de póker, como ocurre en la música del azar, como un hecho anodino y casual puede cambiar sustancial y definitivamente el curso de la existencia. Otros elementos a tener muy en cuenta, aparte del azar en el que se apoya el narrador, son la pérdida afectiva, la paternidad desatendida, la orfandad y la soledad, la desposesión emocional, el aislamiento, el apogeo del dinero como un bien necesario, esencial y que da prestigio social, el vagabundeo como una aspiración en cuanto a ser un modo de vida y de ganar la libertad, la pérdida de la identidad, la adolescencia como centro de todas las ilusiones, fantasías y desencantos, configuran, como he apuntado, su particular visión literaria. No obstante, una vez expuesto todos esos elementos temáticos en la obra de Auster, todos ellos, todo ese personaje, todas las tramas y subtramas están apoyadas, sustentadas y desarrolladas en el azar. El azar dicta sus pasos y somete su voluntad. Para conocer o exponer a modo de ejemplo cómo actúan esos personajes, voy a explicar muy brevemente la sinopsis de La música del azar. Esta novela narra las peripecias de Jim Nash,
Este es abandonado por su mujer y tras recibir una inesperada herencia de su padre desconocido, puesto que lo abandonó cuando prácticamente recién nacido, a los pocos meses, y Jim se compra un viejo coche y con él viaja a la América profunda, en un camino de recorrido de libertad y, como indicado antes, de vagabundeo. En su camino conoce a un jugador de póker profesional. Y este le propone que se asocie con él, puesto que ha conocido a dos viejos adinerados que no tienen idea de jugar al póker y piensa desplumarlos. La razón de que los viejos tengan dinero, sean millonarios, es porque han ganado la lotería americana. Por tanto, Jim acepta el trato del recién desconocido y le da el dinero de la herencia para que lo utilice para jugar al póker. En apariencia no hay ningún riesgo, ya que se trata de un invite entre un jugador profesional y dos aficionados. Sin embargo, el azar rompe la lógica y los viejos y ricos novatos ganan la partida de póker e imponen a los perdedores unas sorprendentes y absurdas condiciones que recuerdan al Samuel Beckett más radical. Para pagar la deuda, deberán levantar en el jardín de la villa en la que viven los ancianos dos estrafalarios millonarios. Tienen que construir un muro de piedra, de unas piedras que han traído de Europa, que eran o formaban parte de las ruinas de un castillo medieval. Entonces, en lugar de reconstruir el castillo, les impone como pago de la deuda del juego construir un muro. La originalidad de la trama, en esta y en obras sucesivas, la casualidad que une y ata personajes extraños y desconocidos, es una constante, como he indicado, reiterativa en la obra de Auster. Es tan reiterativo y tan a veces puede parecer inverosímil que la crítica se cebó con él, indicando que este tipo de narrativa era un abuso y además difícilmente se sostenía, puesto que en la vida real lo que él estaba escribiendo difícilmente ocurría. Y ante todo, la literatura tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble. Bueno, pues para defenderse de esas acusaciones, Auster contó una anécdota personal que explica muy bien todo lo que hemos comentado. Antes de adentrarme a contar la anécdota, comentar una rareza del escritor que de alguna forma explica su peculiar modo de entender la literatura, como si el sujeto, personaje y sujeto, autor, no estuvieran del todo completamente desvinculados, sino que en algún momento pudiera cruzarse la identidad de uno con la del otro. Auster tiene la manía, desde que empezó a escribir, de escribir en un cuaderno de color rojo. Naturalmente, para escribir una novela de 200, 300 páginas o 500, necesita varios cuadernos. Él escribe a mano con un bolígrafo también de color rojo y cuando finaliza la obra la entrega al editor y este, a través de un empleado de la editorial, pasan al ordenador los originales, el manuscrito de los cuadernos para su maquetación y edición. Pues bien, he hecho esa acotación del cuaderno rojo porque cuando él empieza a escribir la primera novela de la trilogía de Nueva York,
La ciudad de cristal, Auster imagina que el personaje de su obra, al que le pone el nombre de Kim, está sentado en la mesa con un cuaderno de color rojo, con el bolígrafo rojo y se pone a escribir. Nada más ponerse a escribir, a los pocos minutos es interrumpido por una llamada telefónica. El personaje, en la imaginación de Paul Auster, se levanta contrariado y descuelga el teléfono. Hasta ahí lo que había inventado o imaginado Paul Auster. Esa es la parte de la ficción. La parte de la realidad es que unos días después, Auster está sentado en su mesa de escribir con su cuaderno de color rojo y su bolígrafo, y a los pocos minutos de estar escribiendo suena el teléfono. Él descuelga, se levanta contrariado y descuelga. El desconocido, en lugar de preguntar por él, por Paul Auster, un ser de carne y hueso, pregunta por el personaje de ficción, pregunta por Kim. Auster, irritado, cuelga, porque en primera instancia, al no escuchar su nombre, piensa que ese desconocido que ha llamado se ha equivocado. Luego cae en la cuenta que no ha preguntado por él, sino por el personaje. La pregunta es, ¿cómo sabía el extraño que Auster había inventado un personaje con el nombre de Kim si él no se lo había contado a nadie, absolutamente a nadie? Esta anécdota tan extraña como asombrosa y única da pie a que Auster, a partir de ese momento, de la primera novela de la trilogía de Nueva York, tenga ya la fijación de escribir sobre el azar. El azar como un elemento que es capaz de distorsionar la vida. Y sobre todo, un azar que maneja nuestros pensamientos, dicta nuestros actos y nos lleva al palacio de las ilusiones para que podamos disfrutar de la luna en la tierra. Muchísimas gracias. Hasta aquí, Jai Madrid. Te esperamos en la próxima emisión para seguir recorriendo el continente y conociendo mucho más, porque Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai.